Hola, voy a hablaros de hipersensibilidad dentinaria. En cuanto al concepto, es uno de los principales problemas que tenemos en pacientes periodontales y a veces su mecanismo no está lo suficientemente aclarado. Hay diferentes teorías que pretenden explicarla. Desde el punto de vista clínico, un paciente que tiene hipersensibilidad dentinaria tiene una reacción dolorosa, exagerada, ante un estímulo sensitivo mínimo, que puede ser táctil, por ejemplo, al cepillarse, térmico, con el frío o el calor, químico, con alimentos ácidos, osmótico, con alimentos dulces. Esto afecta a una dentina que está expuesta debido a pérdidas del esmalte, o bien en la corona del diente, o bien a nivel de recesiones gingivales y exposición del cemento. Este dolor puede tener una intensidad variable que puede ir desde moderada a situaciones que llegan a ser un problema realmente constante en el paciente. Debemos tener en cuenta que este dolor tiene una serie de características que lo definen y que nos sirven para hacer un buen diagnóstico diferencial, como son: siempre es provocado, nunca es espontáneo. Es polimodal, significa que responde a diferentes estímulos. Es un mecanismo defensivo del diente, ya que nos alerta de un defecto o bien a nivel del esmalte coronario o bien a nivel de cemento. Y bueno, esa sensibilidad se presenta siempre que hay túbulos dentinarios expuestos, permeables, abiertos. Estos deberíamos explicar antes las teorías que definen este problema. Hay varias, pero la más aceptada entre ellas es la teoría hidrodinámica. Si recordáis, hay una especie de fluido que está dentro de los túbulos dentinarios. El hecho de que se exponga, de que estén abiertos determinados túbulos, produce movimientos de esa columna de líquido que se transmite, esas diferencias de presión se transmiten al proceso odontoblástico y a su vez a la terminación nerviosa sensitiva del diente, y por eso el paciente remite esta sensación de dolor. En cuanto a tipos de hipersensibilidad, hay hipersensibilidad primaria, o sea, debida a problemas propios del diente que pueden ser genéticos, por ejemplo, un esmalte más delgado o un periodonto más expuesto, los tipos de dientes, por ejemplo. En cuanto a dientes que puedan sufrir hipersensibilidad, aunque todos la pueden sufrir, de menor de mayor a menor frecuencia de aparición tenemos, en primer lugar, los más sensibles, caninos, primer premolar, incisivos, segundo premolar y molares. La zona del diente, a nivel de la línea amelocementaria, es más frecuente que aparezca el problema. Y bueno, secundaria, dientes que han estado expuestos a preparación de cavidades, obturaciones que sufren filtración marginal, tratamientos periodontales, abrasiones mecánicas, por ejemplo, un cepillado con una técnica incorrecta puede ser una de las razones. Erosiones químicas, por ejemplo, pacientes que tienen anorexia o bulimia, que están sometidos a vómitos, son muy frecuentes. Bruxismo, determinadas profesiones, por ejemplo, costureras o electricistas, y ya en clase me diréis por qué, ganchos de ortodoncia, prótesis mal adaptadas, en fin. A veces determinar qué causa esto es difícil. Los síntomas, el primero, el dolor exagerado ante estímulos leves, duración limitada en el tiempo, o sea, el dolor cesa cuando cesa el estímulo. Perfecta localización del diente, perfecta, y la zona donde duele. Esto sirve, por ejemplo, para hacer un diagnóstico diferencial con las pulpitis. Por ejemplo, una pulpitis, el dolor persiste pese a que haya cesado el estímulo que lo ha provocado. Y además se puede irradiar a dientes adyacentes. Pero bueno, hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Hay que ver, por ejemplo, que no haya caries que están sin tratar, fracturas dentales, obturaciones incorrectas, defectos en la formación del diente, componentes psicológicos muchas veces. En fin, hay muchas causas, pero fundamentalmente un cepillado incorrecto, pastas dentríficas inadecuadas,
mala higiene oral, tratamientos periodontales, la dieta, por ejemplo, los zumos de cítricos, infusiones, bebidas como té, café, pueden provocarlo, enfermedades esofágicas, estomacales, técnicas de blanqueamiento muy repetidas, técnicas dentales con instrumentación excesiva y bueno, la esperanza de vida también tiene su precio. Más esperanza de vida, hay mayor exposición a todos estos factores y evidentemente la hipersensibilidad puede producirse con mayor frecuencia. Para el diagnóstico de hipersensibilidad eh, necesitamos medir ese estímulo doloroso. Hay determinadas maneras de diagnosticarla. Por ejemplo, como a través de frío, calor, o bien con el chorro de aire, en aplicación de aire en el cuello del diente, por ejemplo, y saber qué diente es el que le duele, o por ejemplo, tocar el cuello del diente sensible con una sonda de exploración, o bien diagnóstico osmótico, dar de beber al paciente soluciones concentradas de glucosa, eléctricos con los pulpómetros o vitalómetros, es posible, pero a nosotros lo que más nos interesa son los tratamientos. Los tratamientos hay que ver que a veces estos problemas se solucionan de manera espontánea. Siempre tenemos que ir desde los tratamientos más sencillos, como puede ser recomendar al paciente una pasta dental para problemas de hipersensibilidad, hasta tratamientos más complicados en gabinete. En cuanto a los tratamientos médicos, siempre van encaminados o bien a disminuir el umbral de excitación que el paciente necesita para referir el dolor, o bien encaminados a obliterar esos túbulos dentinarios que están abiertos. Aunque os pasaremos un PowerPoint con los tratamientos que son más frecuentes para que tengáis una manera de buscar información, os voy a ir hablando un poquito de ellos.